Es un privilegio para mí estar aquí nuevamente. Le damos gracias al Señor por permitirnos un domingo más estar todos reunidos juntos como hermanos. Y no solamente nosotros, ¿no? Sino que en todas partes del mundo, hoy domingo, hay muchos millones y millones de cristianos reunidos también adorando al Señor. Amén. Amén. Y le doy gracias al Señor por permitirnos también abrir los ojos y poder ver la luz del sol. Amén. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios. Hermanos, estoy convencido de que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Amén. Dios siempre venimos a adorarle, pero sabemos que cuando exponemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Amén. Sé que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar con nuestro libro de estudio, el libro de Santiago. Usted sabe muy bien que la semana pasada nuestro hermano Gio Tobar nos dio una excelente introducción acerca del libro y de qué trata, cuáles eran las circunstancias, los problemas, y tocó muchos aspectos importantes para nosotros tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que la carta nos quiere enseñar, de lo que Santiago nos quiere hablar, y en este caso lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. De manera que yo le invito a usted, si usted no estuvo la semana pasada, que usted se meta por las redes sociales, por la página web, YouTube, y allí usted va a encontrar el sermón del hermano Gio Tobar, y esto para que usted más o menos refresque un poco la memoria. Hoy nos corresponden los versículos del 12 al 18. Sin embargo, antes de adentrarnos a nuestro pasaje de estudio, yo quiero refrescarle un poco la memoria. Ciertamente, queridos hermanos, los judíos, la audiencia original, ellos estaban padeciendo una fuerte persecución en esta época, ¿ok? Y Santiago se ve motivado a escribir esta carta porque había un problema. Y el problema era que los judíos dependían demasiado de la fe y olvidaban las obras de la fe. Por eso es que en el capítulo 2, versículo 18, no lo busque, Santiago les dice a la audiencia original: tú tienes fe, está bien, muéstrame tus fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es por eso que él les habla de esta forma, porque los judíos todo era fe, 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 pero no había nada que evidenciar esa fe. Entonces los confronta y les dice: muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Ciertamente la carta contiene muy poca doctrina, pero ella se centra en lo ético, lo moral y en la demostración de la práctica en la fe personal. Debemos de practicar esa fe. Hoy vamos a descubrir cómo Santiago, el hermano de Jesús, nos lleva a usted y a mí a ver nuestra fe como nunca antes. Líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago le escribe a una iglesia dispersa con un único mensaje. ¿Cuál era ese único mensaje? La fe genuina debe ser visible. Y le está hablando a la audiencia original en un contexto de persecución. En medio de la persecución, Santiago le dice: muestra tu fe por tus obras, en medio de la dificultad. Pero ¿cómo se ve la fe verdadera? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ver la fe verdadera? ¿Es cuestión solo de creer o hay algo más? Queridos hermanos, en un mundo lleno de promesas vacías y palabras sin acción, Santiago nos reta a usted y a mí a pensar: ¿verdaderamente vives lo que profesas? ¿Es tu vida un reflejo de lo que proclamas con tu boca? ¿O tus acciones cuentan una historia totalmente diferente? Santiago nos lleva a reflexionar ese punto de vista. Y hoy aprenderemos por medio de esta carta cómo la fe y las obras van de la mano en el camino hacia una vida cristiana auténtica. Y en el inicio de su carta, Santiago nos confronta con una dura realidad que todos en algún momento enfrentamos en nuestras vidas: las pruebas. A todos nos llegan las pruebas a nuestras vidas. Y son pruebas que no elegimos.
ellas nos llegan sin previo aviso. Y esas pruebas es para probar tu fe y tu resistencia. Santiago no evita este tema, al contrario, él lo aborda directamente y nos invita a reconsiderar nuestra perspectiva acerca de las dificultades que vivimos. Y eso es lo que Santiago nos reta hoy en día y reta a la audiencia original. Es por ello que vaya conmigo, vamos a leer nuevamente los versículos 12 al 18 y dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. El bosquejo que he preparado para esta enseñanza se lo voy a compartir. En el versículo 12, Santiago nos quiere enseñar que un creyente, cuando es probado de parte de Dios, pues tiene el privilegio de experimentar victoria en medio de la prueba. Amén. Pero que detrás de esa victoria hay una recompensa. En los versículos 13 al 15, Santiago quiere darnos una comprensión del origen del mal. ¿Quién es la fuente del mal? Y es lo que trata de explicarle a la audiencia original. ¿Cuál es la tentación más cercana que tiene todo creyente cuando es probado? ¿Sabe cuál es? Culpar a Dios. Esa es la tentación más cercana que tiene todo creyente cuando es probado. Culpar a Dios. Cuando el creyente se ve abrumado por las pruebas y se ve confundido por ellas, él tiene la tentación de culpar a Dios, de justificar su pecado con la soberanía de Dios. Como Dios es soberano, Dios me metió aquí, Dios me trajo hasta aquí, Dios hizo que yo cayera en esta prueba, porque Él es soberano. Si no, Él no lo hubiera permitido. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que pasamos por cosas? Pero bueno, Dios, ¿y por qué tú haces esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, Dios es soberano, y hay muchos hermanos que justifican su pecado y le echan la culpa a Dios. Y ese error, esa forma de pensar, era lo que estaba pensando la audiencia original. Por eso Santiago lo que va a hacer es corregir esa mentalidad y va a explicarle a la audiencia, a los judíos, cuál es el origen del mal. A ver, hermanos, ¿de dónde proviene el mal? ¿Quién es la fuente de todo mal? Y eso es lo que nos va a enseñar de los versículos 13 al 15. Pero así como Santiago nos explica cuál es el origen y quién es la fuente de todo el mal, también Santiago nos va a explicar cuál es el origen del bien y la fuente de todo bien. Y eso nos lo va a explicar en los textos del 16 al 18. De manera que aquí podemos ver 3 puntos que vamos a tocar. Primero, el cristiano cuando es probado tiene el privilegio de experimentar victoria. Y al experimentar esa victoria en medio de la prueba, él es bienaventurado. El segundo punto nos va a dar una comprensión de dónde viene el mal y quién es la fuente de todo mal. Y como tercer punto, bueno, el origen del bien y la fuente de todo bien. Amén. Entramos en nuestro versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Empieza el versículo diciendo, bienaventurado. Y esto me recuerda a las palabras del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 de nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y así sucesivamente. Y la palabra bienaventurado que está usando Santiago aquí es la misma palabra que usa en Mateo capítulo 5. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado en este contexto? La palabra bienaventurado aquí, vea esto. Piensa conmigo, están en persecución, están huyendo, hay problemas interpersonales entre ellos y Santiago le dice bienaventurado. La palabra bienaventurado en este contexto se refiere al gozo interno de una persona. Es ese gozo que se mantiene por encima de nuestras circunstancias. Es un gozo casi que inexplicable, hermanos. Ahora, es importante decirle esto. ¿Quién aquí cuando pasa por un momento de aflicción se ríe y se goza? Nadie. Porque es fuerte, es doloroso, se sufre, se padece. El gozo que habla la Biblia, bienaventurado, este gozo no es ignorante del dolor y el sufrimiento que estás viviendo. No es ignorante de ello. Al contrario, estás consciente de la situación, pero en medio de esa situación experimentas gozo. Hermano William, no estoy entendiendo. Deme un ejemplo de eso. Yo le voy a dar el ejemplo. Un ejemplo muy peculiar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la pérdida de un ser querido, de la fe, ¿verdad? Creyente, cristiano, lo hemos conocido, algunos tenemos, digamos, una relación más cercana con esta persona, ya sea un familiar, X, quien sea. Y usted sabe que esta persona muere. Usted siente dolor, usted siente tristeza, usted llora, usted está entristecido, pero en medio de ese dolor hay gozo. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese hermano está con el Señor y un día usted le verá. Entonces es algo inexplicable. ¿Cómo explicar eso? No hay palabras humanas que puedan definir que ese gozo interno profundo en nuestros corazones viene de parte de Dios. Pueden ser circunstancias muy positivas, muy buenas, pero también pueden ser circunstancias muy negativas y de mucha aflicción que vienen a tu vida, pero sin embargo hay un gozo interno. Para los judíos, entienda esto, para los judíos, la palabra, cuando se habla de bienaventurados, yo recuerdo el Salmo 1. El Salmo 1 habla y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Entonces, para el judío, vea el pensamiento judío, para el judío, una persona bienaventurada era una persona que ocupaba cierta posición de privilegios, ¿ok? Cierta posición de privilegio. Pero usted y yo sabemos, por el Nuevo Testamento, que los únicos que ocupan una posición de privilegio son los que son justificados por Dios, por medio de Cristo. Así que una persona bienaventurada es una persona que no es declarada culpable ante Dios como pecador. Y esto es una realidad espiritual. Es por ello que una persona que no ha sido declarada justa delante de Dios, sino que hoy por hoy ante el trono del Señor es culpable por sus pecados, a esa persona no podemos llamarla bienaventurada. Porque la posición en la que se encuentra esa persona no es una posición de privilegio. No podemos llamarla así. Dios es su enemigo. Ni siquiera el diablo es su principal enemigo, es Dios mismo. Porque la ira de Dios
está sobre él. Hermano William, ¿dónde dice eso? Mateo capítulo 6, versículo 36. Cuando pueda, usted en su casa lo lee. Salmo, creo que Salmo capítulo 7, versículo 12 también lo habla. Ahora, así que la persona que no ha creído en Jesús, que no ha creído en Cristo, no tiene posición de privilegio. He allí, por eso es que insistimos y llamamos a todo hombre a que venga a Cristo, venga a Él, le entregue su vida a Cristo y se arrepienta. Solamente aquellos, entiendan esto, solamente aquellos que pusimos nuestra fe en Jesús y nuestra confianza en Él, y que delante del juez hemos sido declarados legalmente justos, somos los que gozamos de este privilegio. Tenemos una posición de privilegio, creas o no lo creas. Es por eso que Santiago nos está diciendo, mis hermanos, que si hoy estás experimentando algún dolor físico, alguna prueba, alguna dificultad, algo que te haya ocurrido, a pesar de esa circunstancia, a pesar de las aflicciones en tu vida, esa posición de privilegio no la vas a perder. Santiago por eso es que dice, gózate en las diversas pruebas, porque eres bienaventurado. Amén. Cuando un verdadero creyente está afligido hasta no poder más, ya no aguanta. Porque cuando está afligido, él sabe que puede perder la comodidad. Él sabe que puede perder la salud. Él sabe que puede perder muchas cosas en medio de la aflicción, en medio de la prueba que está atravesando. Pero lo que no puedes perder, querido hermano, es tu estado. Tu posición delante de Dios como hijo, eso nunca lo vas a perder. Entonces, esa posición de privilegio es lo que te hace bienaventurado. Y por eso el texto comienza diciendo, bienaventurado. Porque a pesar de la situación, tenía una posición firme y de privilegio delante de Dios, a pesar de las circunstancias. Por eso el gozo en medio de la aflicción. Ahora, a pesar de las pruebas que están viviendo estos judíos, su posición es firme. Asimismo usted, querido hermano, cuando estés pasando por un momento difícil, recuerda, tu posición delante de Dios es firme. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿cómo estás delante de Dios? ¿En qué posición estás delante de Dios? ¿De verdad has sido declarado justo? ¿Tú crees que ahora el juez de toda la tierra te mira con ojos de misericordia y ternura? ¿Cómo está tu posición delante del Señor? Si tu respuesta es, hermano, mi posición es esa, entonces tú eres un bienaventurado. Santiago nos está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación aquí significa prueba. Prueba. Y esta palabra prueba, esta palabra tentación es la misma que nos aparece en el versículo 2. Léalo conmigo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la palabra tentación aquí es esta misma palabra, prueba. Ahora, permítame parafrasearle un poco el versículo número 12. Se lo voy a parafrasear de la siguiente manera. Vean lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es la frase. Cuando haya sido, ¿qué? Aprobado. ¿Dónde? En la prueba. Es decir, el Señor envía la prueba al creyente, y el desafío de todo creyente es salir aprobado. Por eso es que el texto dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Ahora, ¿qué es lo que está probando Dios?
¿Qué es lo que está probando Dios en tu vida cuando envía la prueba? La autenticidad de tu fe. Tú dices que tienes fe, Dios envía la prueba. Y cuando yo salgo aprobado en mi fe delante del Señor, entonces allí me doy cuenta que soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque he superado la prueba y he demostrado que mi fe es auténtica. Hermanos, ¿realmente tu fe es auténtica? ¿Tu fe es verdadera? Se lo digo para que usted reflexione en usted mismo. Y lo que quiero que sepas es que tu fe va a ser probada. Va a ser probada. Aparte, el texto sigue diciendo que los que sean aprobados en medio de la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La última parte del versículo 12. Y Santiago lo que está diciendo es que todos aquellos creyentes que salen aprobados en la prueba que Dios envía, es una muestra de amor hacia Él. Eso es lo que está diciendo Santiago. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le amamos a Él, entiéndase que algunos quizás un amor más fuerte, otros un amor más débil, pero la verdad es que es una muestra de amor por Él, de amor por Cristo. Hermano, hay personas que cuando vienen pruebas a su vida, están fortalecidos en el Señor, aman al Señor y superan la prueba con mucha facilidad. Pero hay otros que estamos ahí luchando y peleando y caemos, y Señor, perdóname y levántame. Un amor más débil. Pero lo cierto es que cuando superas una prueba, ya sea un amor más fuerte, un amor más débil, tú le estás demostrando a Dios que le amas y amas a Cristo. Y es lo que Santiago les viene diciendo acá a los judíos. Así que Santiago dice que todos aquellos que salimos a probar la prueba le amamos. Lo primero, mis hermanos, es que la persona bienaventurada es una persona de una sola alma. De una sola alma. Presta atención con esto. Es lo contrario a nuestro versículo 8. Vean lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto lo explicó la semana pasada nuestro hermano Gio Tobar. Y la persona de doble ánimo literalmente significa una persona con dos almas. El hombre es un hombre que tiene dos almas. En cambio, el bienaventurado tiene una sola alma. Es por eso que el bienaventurado sale aprobado en medio de la prueba. Hermano William, no entendí. Deme un ejemplo de una persona de dos almas, porque no entiendo, hermano William. No entiendo. Le voy a dar un ejemplo. Una persona de doble alma es un creyente que hoy cree, mañana no. En un momento de su vida se siente en lo más alto de la montaña. Pero cuando viene la prueba, su fe escasea y cae ¿dónde? En el valle de la desesperación. Cuando hoy creemos en Dios porque todo está bien en nuestras vidas, todo sale a uno, todo sale bien. Pero mañana no tanto porque estamos enfermos. Cuando somos una persona llena de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia que ha venido a nuestras vidas. Hoy tenemos convicción de algo, mañana no tanto. Eso es una persona de doble ánimo, doble alma. Por eso que la Biblia dice que esta persona es inconstante. Porque hoy cree, pero mañana no. Cuando viene la prueba, se ve demostrada si su fe es auténtica o no. En cambio, una persona de un alma es aquella que a pesar de las circunstancias, sean buenas o malas, se mantiene firme en el Señor y confiando en el Señor. Su fe es una fe intacta. Esta persona persevera. Un ejemplo de ello, Job.
Job es el vivo ejemplo de una persona, de un alma, una persona bienaventurada, que hay gozo a pesar de las circunstancias que rodean tu vida. Ahora pasamos a nuestro versículo 13. Ahora Santiago va a explicar el origen de todo mal. Sí, la prueba viene de parte de Dios, pero ahora la tentación, ¿de dónde viene? El versículo 13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué está pasando con la audiencia original, hermano? La audiencia original, ustedes y yo sabemos que están siendo probados, están siendo perseguidos, les ha tocado huir. Están experimentando pobreza, problemas interpersonales entre ellos mismos. Hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, más adelante en los próximos estudios, en los capítulos siguientes, usted ve que Santiago habla de la lengua. ¿Por qué? Porque entre los mismos hermanos, a pesar de las circunstancias, murmuraban el uno del otro. El rico en el capítulo 5 menospreciaba y se aprovechaba del pobre. Había menosprecio, habían problemas. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si a nosotros nos toca huir de una persecución fuerte aquí en España y estén matando a todos los cristianos? Hermano, usted tiene que dejar aquí carro, casa, trabajo y todo. ¿Y qué es lo que usted va a experimentar afuera? Lo más seguro, pobreza. Te cuesta conseguir trabajo. Ellos estaban experimentando muchas pruebas. Estaban pasando muchas pruebas. Así que la tentación, ¿cuál era la tentación que tenían? Miren lo que ellos pensaban. Bueno, si Dios trajo la prueba, entonces todo lo que deriva de ella, aún mi reacción ante esa prueba, Dios es culpable. Dios es culpable de todo. Todo lo que pase de aquí en adelante es culpa de Dios. Estaban culpando a Dios por sus pecados en medio de la prueba. Se estaban justificando. Bueno, como Dios envió la prueba, entonces mi reacción pecaminosa ante la prueba también viene de parte de Dios. Se estaban justificando en la soberanía de Dios. Ellos estaban diciendo, hermanos, yo caí en pecado porque Dios es soberano. Y hay algo de verdad en lo que dicen. Pero la forma en cómo lo estaban pensando y canalizando no era la forma correcta. Sabemos que todo lo que pasa es porque Dios lo permite, es voluntad de Dios. Eso es una realidad. Pero también hay una parte de responsabilidad humana que Dios no ha quitado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted escucha a un creyente decir, yo pequé porque Dios quiso que yo pecara, pues si no, Dios no lo hubiera permitido. Cuando usted escuche eso, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado porque usted lo que está hablando, le está hablando de forma muy ligera. Tiene un pensamiento muy vago acerca de la soberanía de Dios. Y los hermanos de la carta de Santiago estaban pensando de esta forma. Ahora, estamos como estamos por Dios y vamos cada vez de mal en peor por Él. Él nos metió aquí, es problema de Él. Era la forma en que pensaban estos judíos. Es por ello que Santiago les corrige y le dice, hermano, no. Están equivocados. Y es donde les dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago quiere corregir esa forma de pensar de los judíos. Y Santiago hace una diferencia entre la prueba y la tentación. No confundan las pruebas con la tentación. Y en el versículo 12 nos viene hablando de las pruebas, pero ahora nos viene hablando de la tentación. Y la palabra tentación en el versículo 13 es la reacción pecaminosa ante la prueba. Y Santiago les está aclarando que eso no viene de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios prueba nuestras vidas, pero nosotros al no reaccionar correctamente ante la prueba, la convertimos en tentación. Lo que inicialmente pudo haber sido prueba,
nosotros la convertimos en tentación. Ahora, ¿quién la convierte en tentación? ¿Dios o nosotros? Nosotros, hermano. Nosotros. ¿Por qué? Porque no reaccionamos de la mejor manera, no reaccionamos de la forma correcta ante la prueba. La convertimos en tentación. Es por eso que atribulados hablamos mal. Atribulados murmuramos del prójimo. Atribulados nos quejamos de frente y directamente contra Dios. Contra Dios, porque tú permites eso. Mira lo que me está pasando. Contra Dios, dame un respiro. Culpamos a Dios. ¿Eh? Hermano William, no entiendo cómo yo puedo convertir una prueba en tentación. No lo entiendo, explíqueme. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo que voy a poner, yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas desde que nacemos. Dígame si no, voy con el ejemplo. ¿A usted no le ha pasado que hay personas, yo siempre he dicho que estas personas tienen la clave exacta, el código exacto para sacarte de quicio, para enojar, para hacerte molestar? Es más, tú no puedes ni verlo porque no soportas a esa persona. Y hay personas así. Todos hemos pasado por ese momento. Bueno, ya sea tu hermano de sangre, un hermano de la iglesia, un vecino, un jefe, un compañero de trabajo, pero es esa persona que tú... Nada. Bueno, esa es una prueba a tu vida. En medio de esa prueba, Dios quiere, número uno, fortalecer tu carácter. Y la manera correcta de reaccionar en este ejemplo que estoy poniendo, ¿cuál es? Amándolo, perdonándolo, orando por él, bendiciéndolo. Y cuando tú reaccionas de esta forma, tú estás siendo formado en el carácter de Cristo, pero a la misma vez esa prueba está, valga la redundancia, probando tu fe. Tú no dices que amas a tu prójimo, pues. Vamos a ver si esa fe es auténtica. Dios levanta un hermano que te dé, de esos que no soporta, que provoca desaparecer. Pero Dios permite esa prueba para ver la autenticidad de tu fe. Ahora, yo voy a hablar un ejemplo de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando lo estaban crucificando? A los verdugos, sus enemigos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Cristo cuando la mujer sorprendía en adulterio? Era culpable. La mujer cometió un error, se equivocó. ¿Y qué fue lo que le dijo a los judíos? Mi mujer, ¿alguien te condenó? No, yo tampoco te condeno. Entonces vean la reacción de Cristo ante esa circunstancia. ¿Qué pasa si un hermano falla en la iglesia y te hace algo horrible? ¿Cómo es tu reacción? Tu fe está siendo probada. Entonces, cada circunstancia que pasa en nuestra vida es Dios dándote la oportunidad de que tú salgas aprobado en la prueba, pero a la misma vez Dios está forjando tu carácter para que reacciones como Cristo reaccionaba cuando esta adúltera, con todo el motivo, había sido sorprendida en adulterio. Cristo permite la prueba a tu vida para que tú reacciones como Cristo cuando sus enemigos venían contra él. ¿Cómo vas a actuar tú con esta persona? Ahora, pero seamos sinceros, ¿cuál es nuestra reacción ante este tipo de personas? Muchos de nosotros reaccionamos de una manera ofensiva, incluso hasta violenta contra estas personas. Pero déjeme decirle que esa reacción violenta u ofensiva, eso que nace de tu corazón, reaccionar con ira ante esa prueba,
Es en ese preciso momento donde la tentación está tocando a tu puerta. Y Santiago dice que esa tentación, esa forma de reaccionar con ira ante esa prueba, dice, eso no viene de parte de Dios, viene de tu concupiscencia y eres atraído por ella. Por eso a veces reaccionamos de esa forma incorrecta ante determinadas pruebas. Yo puse un ejemplo de una persona que nos saca del enojo, ¿no? Pero esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, Santiago en el versículo 13 nos sigue diciendo que Dios no peca, por lo tanto Él no puede tentar con el mal, porque el mal no lo tienta a Él. Es lo que Santiago le está aclarando a estos hermanos que se encuentran confundidos. Recuerde que ellos decían, si la prueba la envía Dios, entonces la forma en como yo reacciono también viene de Dios. Y Él le dice, no, están equivocados. La prueba sí viene de Dios, pero tu reacción viene de tu concupiscencia. Así que mi hermano, cada vez que usted reacciona de una forma incorrecta ante la prueba, no es Dios que te está tentando a pecar. No culpes a Dios por tu reaccionar, porque Dios no puede pecar. Dios es santo. La misma perfección que imposibilita a Dios ser tentado es la misma que lo imposibilita a Él tentar. Él es santo, Él es perfecto. Y asimismo, mi hermano, usted y yo debemos entender que el origen del mal no proviene de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago. Él está diciendo que viene dentro de nosotros mismos. Por eso es que el versículo 14, vaya conmigo al versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia significa deseo profundo por pecar. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente, mi hermano, acompáñeme rápidamente a Proverbios capítulo 7. Y aquí vamos a ver un vivo ejemplo de un hombre con un deseo profundo por pecar. Proverbios capítulo 7, versículo 6 en adelante. Yo lo voy a leer rápidamente, queridos hermanos. Proverbios capítulo 7, versículo 6. Vea lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Vea lo que dice. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Mis hermanos, y esto es lo mismo que pasa entre el creyente y el pecado. Es lo mismo. Porque el versículo que acabamos de leer nos ilustra lo que pasa en el corazón del creyente con el pecado. Es seducido, es atraído por un deseo profundo de su corazón hacia el mal.
Y lo peor no es eso, que es seducido estratégicamente. De tal manera que no se da cuenta que está siendo atraído por el mal. Por eso que el versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Hermano, un miércoles acá que nuestro hermano Jesús Roa nos explicaba que ciertamente nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos justificados, pero en nosotros también está el viejo hombre que tenemos que con oración refrenarlo, ¿sí o no? Tenemos las dos naturalezas. Entonces, la concupiscencia siempre va a atraerte, va a seducir a ese viejo hombre para que en medio de la prueba reacciones con el viejo hombre. Entonces, Santiago está diciendo que por su propia concupiscencia, eres atraído y seducido. Así como la mujer ramera seduce a este hombre casado, asimismo el creyente es seducido por el pecado. Santiago les está explicando esto a ellos porque les está diciendo, ustedes reaccionan de esa forma ante la prueba porque son seducidos por su propio pecado, su propia naturaleza, su concupiscencia. Ahora, versículo 15, Santiago nos está diciendo, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Santiago ahora nos dice que cuando la concupiscencia ha concebido, dése cuenta que la concupiscencia es el deseo profundo por pecar, te seduce a pecar en medio de la prueba. Y pecas, no porque fue de repente, porque nadie aquí llega la tentación, ¿verdad? Y tú, ¡ay! No es que caí, me llegó ahorita, caí. No, viene un proceso, viene algo ya pensado. Eso es como una persona cuando va a cometer un robo. Él no agarró y se paró hoy, agarró la pistola y voy a robar. No, él viene pensando, ¿cómo hago? ¿Hay policía? ¿No lo hay? O sea, viene una planificación. Entonces, la concupiscencia te seduce, te va seduciendo, te va atrayendo para que peques en medio de la prueba. Y no pecas porque fue de repente. Ella te viene seduciendo de hace tiempo para que reacciones de esa forma pecaminosa. Y cuando reaccionas de esa forma incorrecta, has pecado. Y como consecuencia de ese pecado viene ¿qué? La muerte. Y ese es el trágico final del pecado, la muerte. ¿Por qué? Porque está escrito, la paga del pecado es la muerte. Ahora, algo curioso que me llama la atención es que nosotros cuando hablamos de muerte espiritual, hablamos con mucha autoridad cuando es el impío, ¿verdad? Oye, el impío está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, él no ha nacido de nuevo, él está muerto espiritualmente. Pero ¿qué hay del cristiano? ¿El cristiano puede experimentar un tipo de muerte espiritual? Eso no lo responde Santiago, hermano. Sino entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte, hermano. El cristiano sí puede experimentar un tipo de muerte espiritual. Claro que sí, no se equivoque. Ahora, cuando el creyente no se preocupa, escuchen bien, cuando el creyente no se preocupa por santificar su vida, hay una especie de muerte espiritual. ¿Cuánto aquí recuerdan uno de los mensajes a la iglesia en el libro de Apocalipsis? A la iglesia de Sardis. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Sardis. Vaya conmigo al capítulo 3 rápidamente de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y Cristo le está hablando aquí ¿a quién?
a impíos. No. Está hablando inconverso. Está hablando a la iglesia, a cristianos. Y le está diciendo, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, el cristiano sí puede experimentar un tipo de muerte espiritual, hermano. Sí puede. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que espiritualmente estás frío. Has bajado la guardia. Y es un hermano que está pero tan frío que no quiere ya, no le anima nada de las cosas del Señor. Nada, no tiene el mismo entusiasmo. ¿Y sabe qué lleva a un cristiano a que pierda ese entusiasmo? El pecado. El pecado, hermanos. Así que el principal enemigo del verdadero creyente que le quita el gozo, le quita su pasión por Cristo, su fidelidad al Señor, es el pecado que está practicando. Y hermanos, dentro de la vida cristiana podemos experimentar un tipo de muerte espiritual, no se equivoquen. Claro, no al mismo nivel de un impío, porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Usted tiene la mente de Cristo, Cristo mora dentro de usted, el Espíritu Santo le fue prometido, pero en nuestra comunión con el Señor sí experimentamos un tipo de muerte espiritual. Por eso es que hay hermanos que usted lo ve, que de repente era un hermano dedicado, comprometido, y de repente el hermano ya no quiere ni ir a la iglesia, el hermano no ora, no lee la escritura, se duerme, le da flojera, le da apatía, le pasan todas estas cosas. Muerte espiritual, hermano. Está apagado, frío. Y es lo que Santiago le está diciendo a estos hermanos, porque en medio de la persecución estaban aprovechándose los unos a los otros, los ricos contra los pobres, estaban haciendo distinción de personas, atendían bien al rico y al pobre, lo rechazaban, se murmuraban a unos a los otros, practicando todas estas cosas. Por eso nos dice el versículo 16, hermanos míos, no erréis, dándoles a entender que la forma en que estaban pensando acerca de las pruebas y la tentación no provienen, esas tentaciones no provienen de Dios, no es así. Las pruebas sí vienen de parte de Dios, pero la tentación de su concupiscencia. Y ahora pasamos ya a nuestro final, al último versículo, a nuestros últimos 2 versículos. Ahora ya vimos cómo el cristiano, ¿verdad?, es bienaventurado por la posición que tiene a pesar de las circunstancias que está viviendo y que tiene el privilegio de superar las pruebas que Dios le ha enviado. Ahora pasamos a nuestro versículo 13 al 15, que Santiago nos está explicando que el origen del mal nace de nuestra propia concupiscencia y la reacción ante la prueba es porque nuestra propia naturaleza, concupiscencia, nos seduce a reaccionar de esa forma. Pero ahora Santiago nos va a decir de dónde procede todo lo bueno, todo lo que es edificante. ¿Quién es la fuente de todo bien? Y aquí leemos nuestro versículo 17. Por toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago está diciendo que toda buena dádiva, es decir, todo bien, procede del Padre de las luces. Amados, no se equivoquen, no es rey, no culpen a Dios de sus pecados. Háganse responsables, porque de parte de Él toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. La fuente de la bondad, de todo bien, proviene del Padre de las luces. Y Santiago aquí tenía en mente las estrellas. ¿Por qué tenía en mente las estrellas? Porque cuando dice el Padre de las luces se refiere a que aún Dios es tan bueno que le da luz a las estrellas. La fuente de la luz de las estrellas es Dios. Así que toda dádiva, todo lo bueno viene de Él, quien a las mismas estrellas da luz.
Así que Dios no puede tentarles, amados hermanos, porque Él es la fuente de toda bondad, de todo lo bueno. Ese es el ejemplo que Santiago les está dando a estos judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Veamos el versículo, la última parte del versículo 17. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Y uno de los atributos más asombrosos de Dios es la inmutabilidad. ¿Y usted sabe qué significa ese atributo? La inmutabilidad. Que Dios no puede mejorar. Eso es lo que significa. Dios no puede mejorar, Dios no cambia. Todo lo que Dios hace es perfecto porque el que lo hace es perfecto. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido cambiar el plan de Dios? ¿Cuántas veces la situación que vivimos, por muy fuerte que sea, a veces pensamos, concha de Dios, ¿qué hago? No, Dios, la cosa no es así, buscamos consejería, es que esto no puede ser así, nos justificamos y buscamos forma de cómo hacer las cosas a nuestra manera. Y pensamos mejorar su plan. Hermanos, Dios no puede mejorar ni desmejorar. Como Él es lo mejor que pudo ser. Es perfecto. Y el atributo de la inmutabilidad nos está diciendo que como Él no cambia, su bondad para con nosotros tampoco cambia aún en la peor circunstancia que estemos viviendo. Eso es lo que nos enseña el versículo 17. Y ahora, el versículo 18 nos va a decir hasta dónde llega esa bondad de Dios, hasta qué límite. Y es lo que le va a explicar Santiago a la audiencia original. ¿Hasta dónde va la bondad de Dios? Versículo 18. De Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿hasta dónde va la bondad de Dios? Les está explicando Santiago a la audiencia original. Mira, la bondad de Dios va hasta el punto que los hizo nacer de nuevo. Y aquí Santiago le está hablando del nuevo nacimiento y de la regeneración. ¿Y por qué Dios te hizo nacer de nuevo? Porque Él es bueno. Él es infinitamente bueno para nosotros, para con nosotros. Esa es la razón por la cual usted y yo hoy estamos aquí sentados, escuchando, adorando, y no estamos afuera haciendo desastre y cometiendo todo tipo de pecado. Usted está aquí porque Dios es bueno. Dios es la fuente de todo bien. Y la audiencia original debía comprender que aún la regeneración y el nuevo nacimiento hacen parte de la bondad de Dios. ¿Con qué propósito? Seguíamos leyendo el versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Así como, hermanos, así como en el Antiguo Testamento, todo lo primero pertenecía ¿a quién? A Jehová. Pues Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que seamos primicias de Él a través del nuevo nacimiento. Mis hermanos, ya culminando, Santiago aclara la forma de pensar a los creyentes. Ellos entienden ahora que el origen del mal está en su propio pecado, su propia naturaleza, pero también les aclara que Dios es la fuente del bien. Yo te invito a que si no eres cristiano aún, no le has entregado tu vida a Cristo, vengas a Cristo y le entregues tu vida a Cristo. Él te capacitará y te dará las fuerzas necesarias para responder ante la prueba de forma correcta. Y si tú eres un cristiano, recuerda que Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Él reaccionó en medio de la prueba, ¿cómo? Ustedes se acuerdan Mateo capítulo 4, la tentación. Él cómo reaccionó: escrito está. Haz tú lo mismo. Ante la dificultad, la aflicción, la tentación, la prueba, recuerda, escrito está. Amén. Oremos, hermano. Padre de la gloria, Dios bendito, te damos gracias en este momento, Señor, por permitirnos
escuchar tu palabra una vez más, Señor. Gracias porque sé, Dios mío, que tu palabra exhorta, redarguye, corrige, Señor, instruye, Señor, a tu pueblo, y sé que a través de esta tu palabra, Señor, has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Solo te pido, Dios, que tengas misericordia de nosotros y que ante la prueba, Señor, que tú envíes a nuestras vidas, nos des la fuerza, nos des la sabiduría, Señor, para reaccionar de la forma correcta, Señor, para nosotros cada día parecernos a Cristo, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, porque muchas veces hemos fallado, pero por algo, Señor, tu palabra nos enseña y nos corrige para que en las futuras pruebas, Señor, nosotros poder superarlas, Señor. Danos la fuerza. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios le bendiga en esta tarde. Disculpen la hora, pero el testimonio de Michael, la lectura del hermano y todo eso se perdió un poquito, pero bueno, sé que todo fue para edificación. Amén. Entonces, bendecido día. Nos vemos el miércoles. Dios mediante los que puedan venir. Excelente día para todos, hermanos.